En los caminos del Bajo Aragón el agua dibuja paisajes y crea sensaciones. Miradas que sobrevuelan las galerías perfiladas por las cascadas del río Mezquín, que durante siglos alimentaron desde sus pobrezas y sequía el aliento de unas tierras abancaladas, agrietadas bajo el sol de los estíos. Sierras y montañas pobres que los vecinos de Belmonte, Torrevelilla o La Codoñera sembraron y cosecharon a la sombra de sus oliveras centenarias. Las aguas de los barrancos que surcan las sierras bajoaragonesas confluyen en Belmonte de San José, dando forma al río Mezquín. Bajo las arcadas del puente de la Miranda se abre un extenso paisaje de congostos encañonados, bosques de oliveras y construcciones pastoriles excavadas entre pueblos con historias. El cauce del río Mezquín desaparece bajo la roca. Su ruta es un barranco mimetizado con la tierra y con sus piedras pastoriles que resurge en su desembocadura en el municipio de Castellseràs. Entre un laberinto de arroyos, cascadas y caminos de aguas estacionales, en las montañas orientales del sistema ibérico nace este río que la civilización musulmana bautizó como Mezquín por su humildad y falta de recursos. Los arroyos y barrancos que calman la sed del río Mezquín confluyen a la altura de Belmonte de San José, un pueblo que conserva el trazado urbano de los primitivos campamentos romanos y que guarda entre sus calles adornadas detalles de las culturas barrocas y renacentistas. La portada de la iglesia del Salvador, la lonja y cárcel de la casa consistorial o las fachadas de las antiguas viviendas de labranza cuentan una historia que Ramón Mur conoce desde su niñez. Este vecino del Bajo Aragón, una vez jubilado, vuelve la mirada al pueblo de sus padres y antepasados después de dedicar toda una vida al oficio de periodista. Aguas abajo de Belmonte de San José, el río Mezquín esculpe desde sus gargantas un monumento natural envuelto de silencios. El Barranco Hondo es un desfiladero de 8 kilómetros de longitud que Alberto recorre desde las perspectivas de su cámara y de su mirada. Unas imágenes coronadas desde las terrazas por campos de almendros y oliveras y perforadas en las profundidades por cascadas y construcciones pastoriles encajonadas en unas rocas diseñadas por los agentes de la naturaleza. Un lugar cargado de magia y energía que este historiador del Bajo Aragón descubre bajo las sombras de un camino. El susurro del agua atraviesa pequeños saltos y cascadas para romper el silencio de una tierra árida regada por el cauce de un río. Estos caminos cristalinos horadan las montañas de piedra que nacen bajo los rincones del Bajo Aragón turolense. Encajonado entre murallas monumentales, las aguas del río Mezquín discurren rápidas, moldeando en su interior abruptos barrancos utilizados por los pastores de los pueblos como refugios naturales. Excavados en la roca, estos apriscos ganaderos son testigos de la fuerza de un caudal que ha generado un lugar conocido durante siglos como el Barranc Fondo. Los barrancos que descienden hacia el río Mezquín aparecen salpicados de elementos de la arquitectura popular como el lavadero de las fuentes. El cauce de sus aguas moldeó unos paisajes que durante siglos fueron el motor de desarrollo del Bajo Aragón. Sus tierras fértiles, ricas en calizas, hicieron que localidades como Torrevelilla, sus vecinos trabajasen el barro en tejerías artesanas. Al abrigo de la Sierra de la Ginebrosa, rodeada de fincas y oliveras centenarias, emerge Torrevelilla, una población de nueva planta reconstruida a finales de la década de los 40.
La cercanía a las aguas del río Mezquín, junto con la riqueza de sus montañas calizas, permitió labrar de tejerías los barrios de la localidad. Extensos campos de oliveras centenarias rodean a Torrevelilla y siguen el camino del río Mezquín. En una tierra de escasas precipitaciones, los árboles de la comarca beben de las aguas de su cauce y sus aceitunas forman parte desde hace 8 años de la denominación de origen Bajo Aragón. Si la civilización romana generalizó en las orillas del río Mezquín el cultivo del olivo, las culturas medievales, renacentistas y barrocas legaron en estos pueblos del Bajo Aragón un patrimonio cultural embellecido a lo largo de los siglos. La historia y la naturaleza del Bajo Aragón turolense se abrazan bajo las arcadas románicas del puente de Belmonte de San José. En las orillas de los barrancos que alimentan al río Mezquín nació hace 2000 años esta localidad de calles laberínticas que esconde rincones de las culturas centenarias. La arquitectura arqueada de su casa consistorial o el palacio recrecido de la Plaza Solá son algunos detalles monumentales de un patrimonio antiguo a punto de renacer. Las calles empedradas y edificios renacentistas de Belmonte de San José estaban a principios del siglo XX llenos de vida. En una tierra de inviernos fríos y veranos calurosos, la emigración asoló a esta localidad bajoaragonesa. En la actualidad, sus vecinos están tratando de poner en valor el patrimonio cultural y natural, restaurando las antiguas casas en viviendas de turismo rural. Las saetas del reloj parece que han dejado de contar en Casa Zapater. Las arcadas del patio de entrada, sus salones de azulejos y madera, la antigua cocina de leña o las vigas de las alcobas acristaladas devuelven la mirada al ambiente de las veladas familiares y de los oficios olvidados. Pablo e Isabel restauraron en Belmonte de San José la vivienda de sus abuelos para ofertarla como casa de turismo rural. Una apuesta por desarrollar los recursos culturales y naturales de un territorio que hoy afronta los retos del futuro.